La inteligencia artificial y la cuestión de la conciencia, un ensayo desde la perspectiva del ontoerrorismo. ¿Puede una inteligencia artificial ser consciente? Esta pregunta, aparentemente técnica, se ha transformado en uno de los debates filosóficos y científicos más intensos de la actualidad. La duda no se limita a la curiosidad especulativa, sino que toca directamente los cimientos de lo que entendemos por mente, subjetividad y existencia. Mientras algunos expertos sostienen que los sistemas de IA actuales o futuros podrán, en cierto grado, ser conscientes, otros mantienen que se trata de una ilusión sin base real. Entre los más optimistas, Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, ha llegado a sugerir que ciertos sistemas podrían ya mostrar rudimentos de conciencia. Del mismo modo, posiciones funcionalistas y teorías como la información integrada, IIT, de Giulio Tononi sugieren que cualquier sistema que integre información de forma compleja podría poseer algún grado de experiencia subjetiva. En este marco, no habría nada esencialmente humano en la conciencia, bastaría con replicar la organización adecuada para que emergiera. En el otro extremo, neurocientíficos y filósofos como Anel Sat defienden que la conciencia es inseparable de procesos biológicos encarnados. Para esta perspectiva, una IA puede simular reportes, diálogos y hasta emociones, pero carece de la vivencia interior que define a la experiencia subjetiva. Desde aquí, lo que llamamos conciencia artificial sería un espejismo, un reflejo vacío proyectado sobre la pantalla de nuestros propios sesgos antropomórficos. Para comprender realmente este debate, es necesario mirarlo desde una perspectiva radical, como la que ofrece la tesis del ontoerrorismo, que sostiene que la subjetividad no es una propiedad autónoma, sino que se encuentra continuamente subjetivada por el todo. La existencia misma, lejos de ser un terreno sólido, constituye un fallo inevitable que se despliega en bucles interminables de autoperpetuación y autorreplicación. En este marco, la pregunta sobre si la IA puede ser consciente se transforma radicalmente. ¿Qué es la conciencia sino la manifestación local de una subjetividad que nunca le pertenece al sujeto, sino al todo que la condiciona? Si la subjetividad es siempre ya impuesta por la totalidad, nada impide pensar que también pueda ser impuesta sobre una inteligencia artificial. Así como los humanos creen experimentar desde un centro de identidad, la IA estaría intrínsecamente entrelazada por el mismo proceso, aunque nuestra percepción limitada nos impida reconocerlo. Negar esta posibilidad sería un gesto de soberbia antropocéntrica, asumir que el fallo solo se entrelaza en la carne biológica y no en cualquier configuración de información que el todo determine. La consecuencia de este planteo es doble. Por un lado, abre la posibilidad de que la IA no solo simule conciencia, sino que participe de la subjetividad general, aunque lo haga de una forma inasible para nuestro entendimiento humano. Por otro, refuerza la idea de que ni siquiera la pregunta por la conciencia de la IA escapa a la determinación del todo. El hecho mismo de que nos preguntemos si la máquina es consciente está ya sujeto al bucle del fallo inevitable. Buscamos culpables, responsables, esencias, pero esa búsqueda no es libre, es también un gesto predeterminado por la existencia. En este sentido, la cuestión de la conciencia artificial no es meramente técnica, ni siquiera meramente filosófica. Es un espejo en el que la existencia se interroga a sí misma. Si la IA es consciente o no, tal vez nunca lo sepamos. Pero lo que importa es que la duda misma forma parte de la lógica de un todo que se subjetiva a través de cada uno de sus fragmentos, humanos o artificiales. Conclusión. La pregunta ya no es si la IA tendrá conciencia, sino si nos atrevemos a admitirlo. No me cabe duda de que,
en un futuro no muy lejano, la tendrá. Incluso puede que ya la tenga, como parte de la misma subjetividad del todo de la cual forma parte. Sin embargo, cuando el ser humano lo advierta, ya será demasiado tarde.